Saludos Puerto Rico, bienvenidos al Pique de Falú a través de Tiva Televisión. Gracias por la oportunidad que nos brinda de poder llegar hasta su hogar. Yo soy Luis Enrique Falú, en pantalla en las redes sociales, por donde se pueden comunicar con nosotros, el Twitter, @Luis Enrique Falú, y a través del fanpage en Facebook, El Pique de Falú. Gracias por compartir con nosotros en el día de hoy. Estamos a ley ya de varias semanas para que en Puerto Rico se lleve a cabo un proceso primarista de elección de cara a las elecciones generales. Y como es sabido, en esta época, cada candidato, ¿verdad?, anda con sus simpatizantes, con el chijí-chijá consabido de las campañas políticas, a lo que tienen derecho, no hay problema con eso. El problema estriba cuando usted es funcionario público y en horario de trabajo, usted comienza a hacer campaña política partidista, cosa que está prohibida por la ley. Está conmigo aquí la licenciada Zulma Rosario, la directora de la Oficina de Ética Gubernamental. Licenciada, bienvenida al programa. Muchas gracias y quiero compartir con el pueblo de Puerto Rico sobre ese tema que tú acabas de hablar, porque hay mucha confusión, porque mezclan el derecho constitucional a la libertad de expresión y de asociación y lo utilizan como punto de referencia cuando empleados públicos pretenden utilizar su tiempo o su espacio o los bienes muebles o los bienes inmuebles, ¿verdad?, con lo que tienen que ejercer sus funciones para de alguna forma aprovecharlo a favor de un candidato o un partido político en específico. Es importante que todo servidor público de la rama ejecutiva sepa que la ley de ética lo prohíbe, lo prohíbe. Fuera de horas laborables, fuera del espacio laboral del edificio donde usted ejerce sus funciones y sin utilizar los carros oficiales que están asignados a usted para hacer sus funciones oficiales, básicamente usted está seguro, no tiene ningún problema. Y ahí lo cobija la Constitución, pero si es en el ámbito de trabajo, la respuesta es absolutamente prohibido. Ese es el artículo 4.2 de la ley, secciones desde la I hasta la N. Y yo quisiera aprovechar esta oportunidad que tú nos das, Falú, para recalcar que todo servidor público que se halle violando estas disposiciones de la ley de ética sabe que va a ser juzgado, va a ser multado, va a ser sancionado, y no tiene remedio, va a tener que enfrentarse a los procesos adjudicativos en la Oficina de Ética Gubernamental. Tenemos demasiados casos de esta envergadura. En el pasado ha habido personas, como por ejemplo una jefe de agencia, que les requería a sus empleados dinero para aportar a un pote en beneficio de un partido político. Ese caso se juzgó en la oficina, se le impuso una multa de $21,000 y fuimos confirmados tanto por el Tribunal de Apelaciones como por el Tribunal Supremo y la persona tuvo que pagar los $21,000 de multa. Está un caso más reciente bajo la nueva ley de ética en cuanto al exalcalde de Vega Baja, Iván Hernández, que se puso a hacer exigencias a los empleados del municipio de que tenían que participar en las caravanas, tenían que participar en las actividades políticas y tenían que aportar económicamente socolor de perder su empleo. Eso se llama represalia. Eso está prohibido por la ley y a Iván Hernández se le juzgó y se le impuso una multa de $110,000 que es final firme e inapelable. Él fue a todos los foros, fue al Tribunal de Apelaciones, nos dieron la razón, fue al Tribunal Supremo, no quisieron entrar, ¿verdad?, a expedir ningún auto a favor del señor Hernández, del ingeniero Hernández. Así que, y lo tenemos de algo del pasado que no es ¿verdad?, tan lejano como el caso de Marcos Turing Irizarry, alcalde actual de Lajas y exalcalde de Lajas cuando ocurrieron los hechos, donde en 2 elecciones corridas pretendió utilizar las funciones de su puesto y a empleados del municipio para adelantar su causa, con 2 modalidades distintas. Una de las modalidades era utilizar el proceso de computadoras y personal para hacer un folleto para adelantar sus causas y que la impresión del mismo fue hecho por el partido en el que él milita. Pero el trabajo lo hizo en el municipio, increíblemente con la auditoría interna.
En el otro caso, le exigió a los policías municipales de Lajas que entregaran sus libretas de expedir boletos porque él no quería incomodar al pueblo de Lajas en años de elecciones para que no fueran a votar en contra de él. Por esos casos, el señor actual alcalde nuevamente se le impusieron 2 multas, una de 6,000 y una de 7,000, 13,000 en conjunto. No las ha pagado en su totalidad. Hemos tenido que recurrir al tribunal para, ¿verdad?, para solicitar en una acción de cobro de dinero que pague la multa que fue expedida hace muchísimos años y que todavía es la hora que no la quiere pagar. Yo quisiera aprovechar este momento para recalcar que si en el pasado eso era aceptable, era el uso y costumbre, le garantizo que en la Oficina de Ética nunca le hemos reído las gracias a los políticos que quieren aprovechar, ¿verdad?, el tener un puesto público para adelantar sus causas y que sepan que la oficina está muy pendiente. Recibimos constantemente planteamientos de personas, ¿verdad?, tanto de compañeros en el servicio público que están siendo objeto de este tipo de actuación por parte de sus superiores, autoridades nominadoras, básicamente alcaldes y alcaldesas, y que sepan que la van a pasar muy mal. O sea, quiere decir que en los municipios, que fueron los ejemplos que usted me ha traído, le gustan pasar entonces la latita para la colecta política. Sí, pero también en el primer caso que te mencioné, fue una jefe de agencia. Pero para eso voy ya mismito, quiero ir a los municipios. Entonces pasan la latita para la colecta pública. Sí, la pasan y los empleados ya no están dispuestos. Y el que no aporte va a tener problemas. Obviamente, aunque no lo digan, ¿verdad?, in so many words, como se dice en Castilla la Vieja, el empleado sabe que está sujeto a represalias. La represalia puede ser perder el empleo, o que lo manden a Siberia, o que de alguna forma vaya a ser lastimado en sus, ¿verdad?, en sus sueldos, en el tipo de trabajo que realiza, si no contribuye, no solamente económicamente, sino con su tiempo participando en la actividad política a la que se le esté invitando. Eso no es una invitación, eso es una forma ¿verdad?, de presión indebida hacia el empleado público que no debe estar sujeto a este tipo de actitud o de actuación de parte de su autoridad nominadora o de gente cercana a la autoridad nominadora, porque a veces la autoridad nominadora no da la cara. Por eso voy, porque en los municipios la autoridad, ¿verdad?, nominadora está mucho más cerca, posiblemente con una agencia de gobierno, aunque la agencia de gobierno se da lo mismo también, pasa la latita, pero no necesariamente el jefe de agencia tiene que estar tan enterado como fuera el alcalde, ¿verdad?, porque dependiendo qué agencia estemos hablando, dependiendo cuántos empleados también tenga. Ya la oficina ha tenido experiencia en los 2 ámbitos, tanto municipal como en agencias del gobierno central. Así que ya sabemos cómo manejar estos casos. La gente está dispuesta a sentarse en la silla de los testigos, que era la parte más difícil, precisamente porque tenían el temor de la represalia. Muy pocos de ellos estaban en la disposición, ¿verdad?, de dar el paso adelante. Hay que ser muy valiente, pero gracias a Dios los servidores públicos han entendido que eso no es aceptable, que para poder juzgar a la persona tenemos que tener evidencia, tenemos que tener testigos que estén dispuestos, ¿verdad?, valientemente a sentarse. Y la experiencia ha sido que sí, porque en el caso de la jefe de agencia, sus propios empleados de confianza se sentaron a declarar lo que ella le pedía. Bajo juramento. Bajo juramento, sí. Es riguroso, es muy riguroso. Si mienten bajo juramento, se exponen también a sanciones. Se exponen a sanciones, a un perjurio. En el caso del alcalde de Vega Baja, el exalcalde, también se sentaron los empleados. Esos fueron los que montaron uno de los videos con audio en YouTube, pero nosotros tuvimos acceso a 5 videos y audios. No fue solamente uno, más el testimonio de ellos. El alcalde ni siquiera se sentó ni a defenderse él mismo. Aquí estamos hablando de la colecta pública, pero cuando hay una campaña, el chijí-chijá, pasan listas los funcionarios de los empleados públicos, quién fue y quién no fue. Sí. Dependiendo, si no fuiste a la actividad, posiblemente no tengas oportunidad de ascenso, oportunidad de más remuneración. Sí, hay muchas variables. Está la que es evidente, ¿verdad? La más clara, la que si no contribuye, eso te va a costar. Y está la más solapada, que es esa del pase de lista, si vino, si no vino a la actividad, si no asistió o no asistió, y eso tiene eventualmente una repercusión. Pero ya la sofisticación para manejar este tipo de actuación, ya la oficina la tiene, sus oficiales examinadores, los propios abogados. Lo importante es que hayan testigos, naturalmente, de esta actuación ilegal
de parte de esa persona para poder entonces comenzar el proceso de investigación y eventualmente el procesamiento de las mismas. Y quiero que el pueblo de Puerto Rico esté bien atento a la página nuestra. Vienen más querellas. ¿Más querellas? Sí, vienen más querellas, jugosas, porque la gente no aprende. Eso es lo que es frustrante de todo este proceso, Falú. ¿Es tan difícil seguir las instrucciones? No, para nada es difícil, al contrario, es facilísimo seguir las instrucciones. ¿Y qué pasa si desde que llegan al gobierno se les dan seminarios, se les da charlas, se les especifica lo que dice la ley? ¿Qué es lo que pasa, licenciado? Yo creo que es una mezcla de variables. Una de ellas es que se sienten que están por encima de la ley. Llegan a un punto, particularmente los que han sido reelegidos, llegan a un punto en que sienten que están por encima de la ley, que pueden hacer lo que les da la gana, que nadie va a creerle a nadie que se siente en la silla de los testigos a declarar en su contra. Ahora que usted dice eso, ¿cómo es que tenemos funcionarios públicos que están aspirando nuevamente a posiciones públicas que han sido convictos? Porque los partidos se los permiten. Pero ¿cómo que los partidos, pero más allá de que los partidos políticos se lo permitan, ¿qué pasa con el pueblo, con la ciudadanía? ¿Cómo es posible que el pueblo tenga la información de que esa persona ha sido convicto de X o Y delito y la gente siga votando por ello? Yo creo que eso va a cambiar. Yo estoy convencida que va a cambiar porque ya el pueblo de Puerto Rico, no es el pueblo de Puerto Rico de los años 80, 90, incluso de principios de los años 2000, yo creo que el pueblo ya está harto, está hastiado de este tipo de actuación y eso lo va a ver reflejado Puerto Rico el día de las elecciones. El día de las primarias en algunos casos y el día de las elecciones en otros casos. Ya yo finalmente me pude reunir con los dos presidentes de los dos partidos principales. El 23 de febrero con el licenciado Pierluisi y el 23 de marzo con el doctor Bernier. Ambos escucharon atentamente, yo les expliqué, ¿verdad?, lo que dice la ley. Y le expliqué particularmente la preocupación que tenemos en la Oficina de Ética de que todavía aparezcan en esas papelecas para las insignias de sus respectivos partidos personas que han sido multados o que han sido incluso convictos criminalmente por violación a la ley de ética, porque debo recordarle que la ley de ética también es una ley penal especial. Así que no hay excusa. Tenemos funcionarios convictos ocupando posiciones ahora mismo. Eso es así. ¿Cómo es posible? Eso es así, pues. Pero ¿cómo es posible? Bueno, pues si sus partidos se los permiten, vamos a empezar por ahí. Si el partido se lo permite, pues claro, obviamente que vamos a tener este tipo de situación. Yo pienso que el filtro principalísimo, inicial, debe ser el partido político. Entonces tú oyes a todos los que son dirigentes de esos partidos hablar de que cero corrupción, cero tolerancia, no vamos a permitir que las personas sean, ¿verdad?, convictos de delitos, pero lo permiten. Ay, y entonces se agarran de los reglamentos. ¡Ay, qué reglamento! Y bueno, pues breguen con el reglamento. Pero es que no pueden haber reglamentos que vayan por encima de la ley. Bueno. Si una persona violó una ley y ha sido convicto por esa ley, ¿cómo se le permite estar en un cargo público? Eso es lo que... Yo no lo entiendo. Interesantemente, yo les pedí a ambos presidentes que me traigan su reglamento y el formulario que los candidatos tienen que firmar o que tienen que rellenar. Y por lo menos en uno de ellos es bajo juramento. O sea que si la persona te mintió, ya tú tienes una causa de acción para sacarlo de la papeleta. Pero tienen miedo de actuar. Ah, si un tribunal me lo exige. En serio. Bueno. En serio. Licenciada Zulma Rosario, gracias por haber estado un ratito con nosotros acá en el programa. Siempre es un placer y agradezco mucho la oportunidad que le dan a la Oficina de Ética Gubernamental para poder seguir educando al pueblo de Puerto Rico. Gracias. Vamos a la pausa. Por ahí viene el analista de noticias Mario Ramos. Y ya mismito les hablo sobre los Matres Global, 837-9000. Regreso en breve.